Capítulo 12, versículo del 1 en adelante. ¿Lo encontramos? Sí, ya. ¿Sí? Dice así: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Viendo a los fariseos, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Amén. Amén. Padre Señor, gracias te doy por esta tarde, gracias porque tu presencia está hoy con nosotros. Señor, hoy quiero que tu palabra sea en mi corazón, en mi mente, papá, hablándome a mi vida y a cada una de la vida de nuestros hermanos. Te damos gracias porque tú eres digno de alabanza y digno de adoración. Te honramos y te alabamos a ti. Gracias por esta tarde, Señor, y como decía Isaías, pasa un carbón encendido en mi boca y que solamente pueda hablar lo que tu presencia me indica que hable, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora sí, nos podemos sentar tranquilamente, ya se pueden sentar y decimos buenas tardes a los que nos ven por las redes también. Y hoy quería yo expresar una palabra que he estado sintiendo todo este tiempo. Y aquí todos hemos oído hablar de Jesús, ¿no es cierto? Jesucristo vino a la tierra, caminó por aquí por el mundo, estuvo haciendo discípulos y él hablaba con parábolas. ¿Cuáles eran esas parábolas? A veces eran ejemplos de la vida, ejemplos de lo que iba sucediendo en el momento, o que aquel que sembraba, del buen samaritano, parábola del hijo pródigo, distintas parábolas que Jesús iba expresando a medida que iba caminando y enseñando las cosas. Pero resulta que aquí se encontró con la parte legalista, aquella parte rigurosa, que es la mujer con el velo puesto, la mujer de un lado, los varones por otro, que el sábado no se puede hacer nada, que está quieto mirándonos. O sea, una parte muy legalista. Y resulta que Jesús venía caminando entre una de estas momentos que yo decía, iba predicando aquí, predicando allá. ¿Y qué pasa cuando uno camina de aquí a Cabra? Si nos vamos caminando, nos vamos a cansar, nos va a dar sed, nos va a dar hambre si vamos al mediodía. A mí cada rato me gusta andar picando algo, yo creo que a todos les pasa igual. Y resulta que Jesús venía caminando con sus discípulos y les dio hambre, pero justamente les dio hambre el sábado. Y bueno, había un campo que se acostumbraba de esa manera, había campos que la gente iba y había una parcela que siempre se apartaba para aquel extranjero, aquel que caminaba, y ellos fueron y arrancaron y empezaron a prepararse comida. Pero como siempre está el dedito acusador, yo vi lo que hiciste tú. Yo te vi, no, está muy mal. Siempre está el dedito acusador, había alguien que lo estaba mirando y decía, mira, esos son los que predican de Dios. Están violando la ley de Moisés. La ley de Moisés decía que el sábado no había que hacer nada. Pero ellos estaban violando esa ley. Entonces Jesús hace una comparativa muy hermosa. Y le dice, ¿acaso David no hizo algo similar? Y se remonta hablándoles con la ley. Y diciéndole exactamente con la ley. David, en un día que venían sus guerreros peleando, sacó lo que estaba consagrado en el templo para alimentar a los guerreros. ¿Acaso eso estaba mal? Era el rey David. Sacó lo que estaba apartado para Dios. Pero Dios le mostró que sí, no había problema que lo sacara. ¿Por qué? Porque Dios no está atado a leyes. A veces nosotros queremos encajonar a Dios en cuatro paredes, queremos encajonar a Dios en la tradición, en que mi papá me enseñó que era así, y si mi papá me enseñó que era así, Dios dice que es así. Y a veces no avanzamos un paso más, porque nos quedamos encerrados a veces en el pasado. Me encanta algo que mi mamá siempre me contaba cuando yo era chico y me decía que cuando ella se convirtió al Señor, y que el Señor le dijo a mi mamá, Nancy, mira la cruz. Y mi mamá decía, sí, se ve la cruz. ¿Sigo ahí en la cruz? Y dice, no, está vacía. Mi mamá decía que veía la cruz, el símbolo de la acción apostólico siempre tenía la cruz y Jesús en la cruz allí. Entonces mi mamá decía, cuando yo acepté al Señor en mi corazón, Jesús me decía, yo no estoy en la cruz, estoy aquí. Estoy aquí, en tu interior. A veces tenemos un rito de decir, no, es que yo no tengo... Y un rito no me salva, un rito no me perdona, un rito no me da de comer, un rito no me llena el corazón. Pero quien puede llenar mi corazón es Jesús. Amén. Y quien puede hacer es un Jesús vivo, un Jesús que no está muerto, Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Cristo está con nosotros hoy aquí
Amén. Y podemos, aquí hoy, mañana en mi casa, en donde quiera que estés, el Espíritu Santo está conmigo. Si yo decido aceptar al Señor en mi corazón, Él está conmigo. Y es una promesa que Él hizo y así será. Entonces Jesús, si usted sigue leyendo más adelante, lo voy a parafrasear para no cansarlo con la lectura. Jesús dice, ustedes van a pasar como si fuera con Jonás. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Sí. ¿Cuántos días pasó Jonás metido en la panza del pez? 3 días y 3 noches. Dijo Jesús, lo mismo sucederá conmigo. Yo pasaré en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. ¿A qué día Jesús resucitó? Al tercer día. Al tercer día. Jesús les habló con la palabra, con los profetas, y les decía, al tercer día yo resucitaré. Pero es una historia muy bonita la de Jonás, que yo quería encadenar una con la otra. Muchas veces nosotros estamos del lado que nos acusan, pero a veces estamos del lado acusado. A veces estamos diciendo, Ángela, mira, es que hoy no me gustó cómo cantaste. O podríamos decir como nadie, qué bonito escuchar cómo cantó, qué precioso. Podemos decir mal o decir bien. No te ofendas, por favor, estoy diciéndolo bien. No, está bien. Un ejemplo. Podemos decir de la manera correcta o de la manera incorrecta. Jonás, Dios le dio una orden. ¿Cuál fue la orden? Ir y predicar ¿a dónde? A Nínive. Nínive, ¿qué es lo que tenía? Nínive se había apartado de Dios. Nínive no quiso seguir predicando a Dios. ¿Para qué Dios? Y Jonás, Dios le dijo a Jonás, ve y predícale. Y Jonás dijo, no. Pero Dios le dice, pero anda. No. ¿Y pero por qué no? Porque si yo voy, vos lo vas a perdonar y esa gente merece morir. Jonás se puso del lado acusador y decir, Nínive merece la muerte. Entonces, ¿para qué voy a predicarle? ¿Para que se salven? Si ellos me insultan, ellos hicieron esto, déjalos que se mueran. ¿Para qué voy a predicarle? Y en vez de ir para Nínive, se fue para otro lado. Y dice, quiero que entendamos esto. Nosotros podemos estar en la presencia del Señor, o a veces, aparentemente, podemos no estar en la presencia del Señor. Pero inclusive, al no estar en la presencia del Señor, hacemos la voluntad de Dios. Entonces, no entiendo. Recapitulemos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? No comprendo. Jonás estaba desobedeciendo a Dios, no yendo a Nínive. Y se subió en un barco que iba al lado opuesto. Pero resulta que Jonás, al desobedecer a Dios, ayudó a que todo el barco creyera en Dios. Si Jonás hubiera dicho de una, me voy a Nínive, no se sube un barco. Y se va a Nínive y el barco sigue su camino y cada uno se va a su lado. Pero resulta que Jonás se subió al barco y en el medio de la marea el barco empezó, que nos vamos a dar vuelta, Dijimos, hay que tirar el lastre, hay que tirar todas las cosas. Y Jonás sentado en el barco dice, esto lo ha hecho Dios porque quiere que yo me vaya a Nínive. Entonces le dice Jonás, es que si ustedes me tiran a mí, Dios les va a perdonar pero que ¿cómo te vamos a tirar a ti, hombre? Si no hay dioses que son así. Y dicen, no, que Dios es un Dios poderoso, Él actúa sobre todo. Y Jonás predica dentro de un barco que decía que adoraban a muchos dioses, dice la palabra. Y entonces cuando lo tiran a Jonás por la borda, las aguas se calman. Y dice la palabra que todos los que estaban en el barco creyeron en el Dios de Jonás. De Dios. No en los dioses ellos, en el Dios de Jonás. Y resulta que Jonás cae al agua y se ve una ballena se lo come. Pero no se lo come masticándolo, sino para estar en la panza. Y está 3 días y lo deja a 20 kilómetros de Nínive. Es un taxi que Dios ocupa para llevar, es una ballena, porque como un taxi complicado, Dios ocupa ese taxi para llevarlo a Nínive. Y que Jonás vaya y predique a Nínive. Pero vemos que a veces nosotros podemos ser acusados o estar del lado acusador. Pero del lado en el que estemos, si nosotros nos dejamos llevar por Dios, vamos a cumplir una función. Jonás cumplió su función. En Nínive sí, pero también en el barco, que toda la gente que iba en el barco, que eran de distintos lugares, creyeron en Dios. Aquí estaban los fariseos, había mucha gente que les estaba acusando. Los fariseos acusaban, pero Dios ocupaba lo que hacían los fariseos para que los demás se aferraran más a su fe. Porque inclusive que los fariseos estaban así, hablando muy escondidas, y Jesús allá lejos, pero Jesús desde lejos les decía lo que ellos estaban diciendo acá a la escondida. Entonces los que estaban alrededor decían, este en verdad es el hijo de David. La palabra lo dice muy específico. A ver.
Dice en el versículo 23, toda la gente se quedó asombrada de cómo Jesús se movía y decían, este es en verdad el Hijo de David, el Hijo de Dios. Y los fariseos, además de que seguían hablando, volvieron a seguir hablando. Y los fariseos decían, no, este es el demonio. Y está echando fuera demonios por el demonio. Y entonces Jesús les vuelve a contestar y les vuelve a hablar sin que escucharlo Jesús, porque vamos a entender una cosa. Cuando Jesús alimentó a las 5.000 personas, ¿cuántas personas dice la palabra que habían? 5.000, sin contar mujeres y niños. Jesús cuando caminaba movía masas con él. Entonces, si acá somos 2 o 3 y yo me pongo a hablar fuerte con Ángela y David no me va a escuchar lo que estoy hablando, porque si están todos hablando a la vez no me van a escuchar, a no ser que estén todos en silencio, entonces me pueden escuchar. Pero si están todos hablando a la vez, ¿cómo yo voy a escuchar lo que dice David? Y aquí somos poquitos. Imagínense 1.000 personas, estar de una punta a la otra. Y los fariseos no estaban sentados a primera fila para decir, ¡ay, qué bonito que eso es lo que dice! No, los fariseos estaban bien atrás, tratando de distraer. ¿Para qué? Porque no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús no es que lo escuchó, sino que lo sintió en su corazón. Y aquellos que estaban hablando en contra, Jesús les habló directo. Le dijo, miren lo que están haciendo, ¿cómo van a hacer estas cosas? Y al decirlo de esta manera, la fe de los que estaban alrededor aumentaba y crecía. Y entonces vemos como a veces, estando en el lugar que a veces es incorrecto, podemos ser usados por Dios. Si estoy en sintonía, soy usado con Dios. Pero si a veces no estoy en sintonía, puedo ser utilizado por Dios también. ¿Pero qué necesito estar? Tratar de estar en la presencia del Señor. Amén. Si por X motivo, que me ha pasado muchas veces, me peleo con mi esposo o me peleo con mi mamá y me voy al trabajo. Y en el trabajo puedo ser de bendición, pero si voy enfadado y con la sintonía no muy bien, ¿cómo voy a ser de bendición? Hay situaciones en mí que por eso la palabra dice que las cambiemos. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Nuestro caminar. Porque si yo camino con Dios todos los días, se forma en mí un hábito. Si yo antes era una persona que mentía mucho, que hacía las cosas mal, pero si yo formo un hábito, después de 40 días dice que se cambian los hábitos en nuestras vidas. Y se cambian de manera radical. Eso está probado científicamente. Si yo camino en la presencia del Señor, por más que un día esté desconectado de la presencia del Señor, voy a formar un hábito ¿de qué? De caminar en la presencia de Dios. Ahora, si yo camino en la presencia de Dios y camino afuera, camino en la presencia de Dios y camino afuera, ¿cuál es el hábito que voy a tener en mi corazón? Pruébelo. A mí me lo enseñaron. Nos atamos una gomina, un elastiquín, algo aquí, específicamente aquí. Y a mí me lo enseñaron para tratar de no decir malas palabras. Cuando voy a decir una mala palabra, ¡ping! Tirate el elastiquín. Esta parte duele. Entonces cuando voy a decir ¡ping! Hay un hábito que quieres cambiar, ¡ping! Te tiran el elastiquín, te tiran. Y después de 40 días el hábito se cambia. Literalmente. Después de 3 semanas, si nosotros nos levantamos todos los días a cierta hora, ¿no les pasa que ya llega un momento que no hace falta poner el reloj, uno se despierta? Así nos acostemos media hora antes, nos despertamos a la hora que nos venimos acostando todos los días. ¿Por qué? Porque se forma un hábito en nosotros. Entonces, formemos un hábito de estar en la presencia de Dios, cosa de que el día que estemos desenchufados, que nos peleemos, que haya problemas, el hábito me va a llevar ¿a qué? A ir a la presencia de Dios. Amén. Yo estoy enfadado porque yo me pongo, y me ha pasado un montón de veces, me estoy enfadado. Algo que pasó literalmente el otro día. Llegamos a la empresa con un compañero y empezamos a hablarnos fuerte, porque somos los dos de Chervías, digamos. Somos los dos que no, ahí nomás, nos subimos a la moto y nomás. Y aquí hablarnos allá, y al último, haz lo que queráis, y nos vimos medio peleados. Y resulta que llegó la tarde y yo ya no podía, tengo que llamarlo, y le llamé. Le digo, mira, disculpame, me pasé. Y entonces, en vez de subirse a la moto, sí, en verdad que nos hablamos mal, y él también me pidió perdón. En algo que terminamos peleados, que casi nos pegamos, terminamos pidiéndonos perdón, y ahora, no es que somos los mejores amigos porque seguimos discutiendo muchas cosas, pero ¿qué pasa? La verdad que somos un chabón, buena gente. Nos hacemos un amigo.
Si tenemos un hábito de qué, como dice la palabra, que no caiga el sol sobre qué, sobre tu enojo. Si yo me peleo con Naya, trato de que no irme a dormir peleado con ella, porque si no me forma una raíz de amargura en mi corazón. Si yo me peleo con quien sea o pase lo que pase, como lo dice la palabra, que no caiga el sol sobre tu enojo, que no caiga el sol sobre las cosas que... Y entonces formamos un hábito que cambia nuestro carácter y nos ayuda a crecer. Y somos como Jonás, un profeta de Dios, que Dios lo manda a un lado y él se va al otro, y desobedeciendo a Dios, honra al Señor. Desobedeciendo a Dios, honra al Señor. ¿Por qué? Porque sus hábitos le llamaban a decir que quien hace esto es Dios. Y si ustedes hacen la voluntad de Dios, Dios les va a ayudar. Y cambió el hábito de muchas personas. Con Pablo pasó exactamente lo mismo. Cuando fue el día del naufragio que él hizo, hubo mucha gente en el barco que no tenía nada que ver con Dios. Pero Dios le dijo a Pablo, el barco se va a hundir primero. Y el Pablo dice, yo voy en el barco, Señor, ¿cómo que se va a hundir? Sí, el barco se va a hundir, pero ninguno se va a morir. Y entonces Pablo iba encarcelado en el barco, no es que era el capitán, no, él iba preso y le gritó a todos, tranquilo, que nos vamos a hundir. Nos vamos a tranquilizar, hermano, ¿cierto? Tranquilo que nos hundimos. Pero tan cierto como que Dios vive que ninguno morirá. Y todos, no, ¿cómo no vamos a hundir? Resulta que todos llegaron a la orilla y todos creyeron en el Dios de Pablo. Amén. Y dijeron, ¿qué? ¿Por qué? Porque Dios le habló a Pablo. Y él proclamó lo que Dios decía. Y todos creyeron en las acciones, actitudes. Mi palabra puede decir mucho, pero mis actitudes dicen mucho más. Entonces, si yo me muevo bien, mis actitudes que hablan las cosas bien, las cosas van a ser modificadas. Pero para que mis actitudes traten de ser bien, ¿qué tengo que hacer? Un hábito, un caminar con el Señor. A lo último, cuando Jesús estaba siendo crucificado, ¿quién negó a Jesús 3 veces? Ahora, todos recordamos esto, Pedro lo negó 3 veces. ¿Pero por qué lo negó? Porque la gente que estaba a la par, caminando, decían, vos eras un Galileo de él, eras como él. Pero ¿cómo lo reconocían? Porque Pedro se movía como se movía Jesús. Por más que Pedro decía, no, yo no lo conozco. Pero si tú te mueves como él, vistes como él y hablas como él, ¿cómo que no lo conoces? No lo conozco. Y a la tercera vez, cuando él entendió lo que Jesús le dijo, que el gallo cantó y Pedro se arrepintió. Pero ¿qué significaba esto? Que las actitudes de Pedro habían sido modificadas por el contacto directo que él había tenido con el Maestro. El contacto directo que nosotros tengamos con el Señor, en la presencia del Señor, en la palabra del Señor. Vamos a navegar en la palabra de Dios. ¿Cómo yo a veces puedo navegar la palabra? Porque me tomé un tiempo de tratar de leer la palabra del Señor y tratar de mover en la palabra de Dios, porque eso hace un hábito en mí. Y he tratado, porque a eso estoy intentando, siempre lo sigo intentando, que la palabra del Señor gobierne mis pensamientos y tratar de seguir leyendo y seguir leyendo. Porque cada día la palabra es viva y es eficaz y trae a veces mensajes muy distintos, por más que lo he leído 10 veces y las 10 veces saco un mensaje diferente para mi interior y mi corazón. Amén. Para que yo sea modificado para mí, es un espejo para conmigo. Y entonces, si yo estoy bien o estoy mal, cuando formo un hábito, voy a cumplir la presencia del Señor y voy a cumplir la voluntad de Dios. Que el Señor nos agarre, digamos, que la muerte nos agarre con pesado, María. que lo que viene, porque esto va a ser así, porque la venida del Señor va a ser un abrir y cerrar de ojos. ¿Tú te das cuenta cuando parpadeas? Dice, sí, yo parpadeo 33 veces por minuto. Yo no me doy ni cuenta cuando parpadeo, pero todos parpadeamos. Y dice la palabra que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Va a ser, bueno, un segundo y ya no. El que estaba al lado mío se fue. Que el Señor nos encuentre en su presencia, con hábitos formados en su presencia. Amén. Para que donde quiera que yo esté, así esté aquí o esté en un bar donde rodeado de gente que está haciendo las cosas mal, yo sea luz y no sea uno más, que una mancha más del tigre. No, que yo sea alguien que no está manchado, alguien que está en la presencia del Señor. Donde quiera que yo esté,
que brille en mí una luz diferente. Amén. Con mis actitudes, con mis acciones. En la presencia del Señor, todos podemos ser modificados. Amén. A ver, nadie nos modifica a nadie, yo no modifico a nadie modifica a nadie, pero Dios sí ayuda a modificar mi carácter. Si yo abro la puerta de mi corazón, dice el Señor, que yo entraré y cenaré con Él, y Él va a modificar nuestro interior. Porque la presencia del Señor inunda nuestro ser. Y en Él, dice Isaías, que todo aquello que iba a ser, que estaba feo, rojo carmesí, será como la blanca lana. Todo aquello manchado y sucio, en la presencia de Dios pasa a ser resplandeciente y como la blanca lana. ¿Pero dónde? En la presencia de Dios. No en la presencia de un pastor, no en la presencia de... No, en la presencia de Dios. Dios nos ayuda, Dios nos exalta, Dios está con nosotros. Amén. Y es bueno el poder congregarnos, es bueno el poder vernos. ¿Por qué es bueno congregarnos? Yo les cuento algo de trabajo ahora. Lamentablemente soy muy tosco y me ensucio muy rápido. Y a veces no me doy ni cuenta. Y nos han dado una camiseta verde que resalta, como vieron, ustedes han visto la ropa de trabajo que yo tengo, que es así verde que resalta. Y a veces que o estoy en la grúa o estoy tratando de ayudar a alguien que está encargado del mantenimiento y estoy ahí y me apoyo en algo y sigo, sí, me voy a auxiliar un coche. Entonces me dice, no, pará, ¿cómo te vas a ir así? ¿Así cómo? ¿No te das cuenta de la mancha negra que tenés acá? No la había visto. Entonces, ¿por qué es bueno congregarnos? Porque yo puedo ver la mancha que tiene el demás. Y con amor, lo digo con comillas, en muchas grandes, así, con amor, decimos, mira, me parece que esto tendrías que modificarlo. Como me lo han dicho en el trabajo, me lo han dicho con amor. Bueno, con amor, me lo han dicho con amor. Me he dicho, Juan Carlos, me voy a ir así, bien, no mal, bien. Entonces, no me di cuenta, perdón. Y hasta que llegó un momento que me tuvieron que dar una camiseta porque no me la podía sacar. Pero bueno, así como allí me ayudan, yo sé que cuando hay 2 o 3 reunidos en su presencia, Dios nos ayuda y nosotros podemos ayudarnos. Amén. Podemos apoyarnos. Necesito oración por esto. Oremos juntos y vemos cómo Dios va a ir respondiendo. Amén. Caminemos en la presencia del Señor y caminemos juntos en la presencia del Señor. Porque dice la palabra que donde hay 2 o 3 reunidos, Dios está en medio. Dios está con nosotros a solas. Sí, porque la palabra dice que tú te encierras a solas y Él está contigo. Pero también dice que donde hay 2 o 3, Él se mueve. Amén. Y Él se manifiesta. Y juntos podemos crecer y nos podemos pulir y crecer hacia adelante. Amén. Amén. Hoy quería reflexionar esto y quería decir, ¿de qué lado estamos? ¿Del lado acusador o del lado que nos están acusando? ¿De qué lado estamos? No sé de qué lado puedes estar tú, pero es importante saber de qué lado quiero estar. Yo quiero estar del lado de Dios. Yo quiero estar en la presencia del Señor. Quiero que Dios cambie mis hábitos. Entonces la pregunta, ¿de qué lado estás? La respuesta la tienes tú. Cada uno tiene su respuesta. Pero la pregunta sería, ¿de qué lado estás? Ahora yo diría, Charlie, ¿de qué lado estoy? Pero te diría yo a ti, Patri, ¿de qué lado quieres estar? Yo quiero estar. ¿De qué lado quieres tú estar? ¿De qué lado quieres? ¿De qué lado queremos estar? Que el Señor nos sea llenando de su presencia y que podamos juntos ir a la presencia del Señor. Amén. Y juntos, tomados de la mano, podamos estar en la presencia y que Él nos inunde. Y como dice la palabra en la Gran Comisión, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Confiemos de que Dios está. Confiemos que la presencia del Señor es un Dios proveedor, es un Dios que puedo darle mis problemas, que puedo darle mis aflicciones, que puedo presentarle mis dolencias. No tengo dinero, decir, Señor, no tengo. Y Dios provee. De una u otra manera el Señor proveerá. Señor, yo tengo esta enfermedad. El Señor de una u otra forma nos ayudará a salir adelante de esta enfermedad. Señor, decirle, Señor, cubra a esta persona que está tan lejos de mí. Yo puedo decir cuántas veces oro por mis familiares de Argentina. Yo puedo hacer algo, estoy a 14.000 kilómetros de ellos. Cuando a ellos les pasa algo, de aquí que yo reaccione, ya llego 4 días tarde, voy a llegar. No.
pero Dios sí llega, Dios sí está. Amén. En el momento que yo doblo mis rodillas, el Señor responde. Entonces dice, Señor, en tu presencia te pido por esta familia de allí. Y que Dios nos siga acompañando. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por esta tarde. Gracias, Señor. Solo puedo decirte gracias. Gloria a Dios. Señor, yo quiero estar en tu presencia. Amén. Padre, yo quiero estar delante de ti. Ayúdame, Espíritu de Dios, Maestro, aquel que tú estás con nosotros. Ayúdame a poder modificar mi carácter. Ayúdame a poder modificar mis hábitos. Y que mis hábitos me lleven a la presencia de Dios. Que mis hábitos me lleven a orar. Que mis hábitos me lleven a leer. Que mis hábitos me lleven a estar en tu presencia. Y cuando yo me haga algo mal, ayúdame a identificarlo, Señor. Y que tenga la suficiente humildad de poder pedir perdón, Señor, si tengo que hacerlo. O aceptar el perdón de otras personas. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos. Padre, si tú no estás con nosotros, como decía Moisés, Dios, si tú no vienes conmigo, no lo podré hacer. Señor, si tú no estás con nosotros, no podremos emprender este caminar. Si tú no estás con nosotros, esta vida es muy difícil, Padre, y está llena de muchas aflicciones. Pero necesitamos tu presencia entre medio de nosotros. Si tú estás con nosotros, nadie es contra nosotros. Yo confieso que tu palabra dice que si tú estás con nosotros, nadie con nosotros. Yo lo confieso. Confieso que tú eres más grande que mis problemas, tú eres más grande que mis aflicciones, tú eres más grande que todo. Yo confieso tu palabra para que tú seas manifiesto en mi vida, Señor, y en mi familia. Y en la familia de cada uno de mis hermanos, que ellos también puedan confesarte, Señor. Y que las aflicciones no nos separen, sino que nos acerquen más a tu presencia. En el nombre de Jesús a ti clamamos. Amén y amén.